Salud, y qué mejor para hablar con quien fue presidente tantos tiempos de la Comisión de Salud y hoy es vicepresidente, Pablo Schedlin, diputado de Unión por la Patria. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el estudio. Bueno, usted fue diputado, fue senador, o sea que no tiene excusa, conoce las dos cámaras, más allá que hoy es diputado, y en el Senado llegó este proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. Es esos temas que quienes cubrimos el Parlamento los escuchamos, y a veces no sabemos bien de qué se tratan. Bueno, hoy tenemos un proyecto. ¿Qué dice el proyecto? ¿Es necesaria esa reforma? La situación de la salud mental en la Argentina es una situación crítica. Es real, después de la pandemia, digamos, la carga de enfermedad por enfermedad mental aumentó. Te diría que hoy más del 25% de la carga de enfermedad en la Argentina son problemas de salud mental. Todo lo que refiere a la salud mental, ¿no? Lo que tiene que ver con las adicciones, lo que tiene que ver con las depresiones, con las ansiedades, con las angustias, con los trastornos bipolares, con las enfermedades más graves mentales, la esquizofrenia, pero las propias neurosis también. Y ese tema es de enorme importancia para el país y para la Argentina. Acá la discusión es si el problema se soluciona con una nueva ley, si esta ley viene a aportar algo a la problemática o que en realidad lo que tenemos es una falta de gestión del gobierno nacional y también quizá de algunas jurisdicciones, sobre todo de asignación presupuestaria para esta problemática que va en crecimiento, o es un problema de normas, ¿no? Que hay que... Entonces, esta discusión se viene dando hace rato. Nosotros hemos tenido proyectos de reforma de ley de salud mental. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer original de la ley Bases que presentó Milei, derogaba la ley de salud mental, directamente la derogaba. O sea, punto, se acabó. Ahora vienen con una propuesta superadora, no la derogan, sino que la modifican en varios de los aspectos. A mi manera de ver, es un retroceso. ¿Por qué es un retroceso? Es un retroceso porque devuelve la idea de la salud mental. La ley que nosotros tenemos hoy es una ley del 2010, es una ley que de alguna manera evolucionó de la idea del tratamiento manicomial, o sea, de las personas con enfermedades graves de salud mental debían ser internados en forma crónica. La Argentina estaba plagada de manicomios, o instituciones psiquiátricas para internación de por vida prácticamente de los pacientes. Hoy la salud mental ha cambiado y el 2010 generó una nueva ley con un paradigma de derechos en el paciente para que el paciente no sea ni abandonado ni obligado a internarse si no lo quiere y que sí sea tratado, ¿no? La gran cantidad hoy de patología mental no requiere internación crónica, casi la mayoría no requiere internación. Hay un grupo que sí, de internaciones cortas, abreviadas, y el paciente puede volver a su entorno familiar, a su casa, a su familia, para la contención. Bueno, la ley del 2010 avanzó en ese sentido, que es el mismo sentido que avanzó las Naciones Unidas, que avanzaron los pactos internacionales sobre salud mental, la Organización Mundial de la Salud. Así que la ley estaba en esos parámetros, generaba una cosa muy interesante, es que daba a la atención de salud mental, a un equipo de salud mental. El equipo de salud mental estaba formado por una serie de profesionales, donde estaban los psiquiatras, pero también estaban los psicólogos, los asistentes sociales, distintas profesiones que hacen al entorno de la problemática de la salud mental. Y esta es una ley que vuelve hacia atrás, prácticamente dejando las responsabilidades únicamente en psiquiatras. Eso genera un problema en la Argentina, porque en la Argentina hay 4.000 psiquiatras, en toda la Argentina, de los cuales la mitad están en el AMBA. Tucumán tiene 70 psiquiatras, no tiene más. Entonces, y no todos trabajan en el sector público ni están disponibles todo el tiempo. Entonces, la verdad que cuando teníamos una ley en donde las responsabilidades, por ejemplo, para internar a un paciente hoy, con la ley actual, un psiquiatra y un psicólogo, necesitas 2 firmas para internación no voluntaria. Si vos te querés internar voluntariamente, no hay ningún problema, te internas. Ahora, si te están obligando a internarte porque tenés un problema de salud mental y pones en riesgo tu vida o pones en riesgo la vida de otros, sos un adicto y no podés dejar de consumir o lo que sea, que hay momentos en donde la internación en esta problemática tiene que ser compulsiva, la ley actual exige 2 firmas. Un psiquiatra y un psicólogo, 2 psiquiatras, 2 psicólogos pueden internarte. Actualmente la nueva ley va a prever que con una sola firma de un psiquiatra o de un médico clínico en condiciones que no haya psiquiatra, podrían resolver el problema e inmediatamente, por Lo que supuesto... dice el oficialismo, con la ley actual existe gente que es internada en hospitales comunes, no se las puede atender porque no hay infraestructura y terminan empeorando su cuadro. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que no hay infraestructura. ¿Por qué la gente no se puede internar hoy? No porque no haya, que la ley lo impida, la ley lo permite perfectamente,
pero tenemos un problema. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de infraestructura? ¿Cómo se resuelve el tema de recursos humanos? Bueno, poniendo recursos. Este gobierno es el que menos ha invertido en salud mental en la historia de nuestra Argentina, en donde tampoco hubo inversiones. La ley prevé que se debe invertir el 10% del presupuesto de salud en salud mental. Nunca lo hizo nadie, tampoco el gobierno anterior. O sea, esto no es un tema... Por eso, acá hay un tema, yo insisto, hay un tema de problema, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el uso de las redes sociales y las pantallas, tiene que ver con una sociedad en crisis, porque... ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a salir de la... Bueno, esto de las juventudes se lo plantean. Hay un aumento en el suicidio adolescente exponencial, sobre todo para algunos... Depresión, de gente de 20 años, que antes no era tan común. Sí, y en varones jóvenes el aumento en la tasa de suicidio es muy alarmante. Entonces, violencia, la violencia que vemos en los colegios, etcétera. Ahora, acá nadie discute que hay un problema de salud mental. Acá la discusión pasa porque no nos hagan creer este gobierno... Discúlpeme que me ponga más político, pero este gobierno que quiso derogar la ley, este gobierno que casi cierra el Bonaparte, este gobierno que quitó la medicación de salud mental en el programa Remediar, ahora quita todo el programa Remediar, pero ya había quitado la medicación en este sentido, que suspendió la residencia. Nosotros teníamos en la Argentina una cosa que era muy buena, que era una residencia interprofesional de salud mental, pagada por la nación, la suspendieron el primer día de este gobierno. Entonces, este mismo gobierno que hace todo eso en salud mental, viene ahora con una reforma que suena más a una cosa que aporta hacia una línea que atrasa en el tema manicomial, que tiene una mirada medio de, que ya está superada, pero una puja entre psicólogos y psiquiatras, y alguna mirada y un guiño al sector privado para que puedan construir clínicas monovalentes, que es una cosa que la clínica monovalente significa psiquiátricos, donde no haya otra especialidad, que no es la idea de la ley. La idea de la ley actual es que los hospitales generales tengan salas de salud mental, como tiene el italiano. O sea, hay hospitales privados que lo tienen. No llevar al enfermo de salud mental a un reducto alejados, encerrado, que era la idea previa a la ley del 2010, ¿no? Ahora, Pablo, ¿puede ser que algo de lo que se plantea en el proyecto del oficialismo recoja también un reclamo de las familias de personas que tienen este problema de salud mental? Digo, creo que ahí también hay una discusión que sigue sin estar saldada. Y donde, o sea, por un lado haces este planteo que me parece sumamente interesante, digamos, de la falta de inversión, de infraestructura y que entonces no resolvería el problema la ley. Ahora, bueno, también es importante escuchar, ¿no?, a los familiares de las personas que tienen problemas de salud mental y reclaman. Sí, pero ¿qué es lo peor? Que los volvamos a estafar. O sea, que les digamos que la ley va a resolver el problema cuando no lo va a hacer. Porque acá lo que necesitamos es ser sinceros con ellos. Hay un problema de internación hoy en salud mental, hay un problema. Faltan lugares para internación, ¿Eso se resuelve con la nueva ley? No. Ahora, también la ley es una ley extensa y yo no digo que esté todo, que no se pueda discutir. Yo creo que hay temas que son discutibles y que ninguna ley, mucho menos la ley de salud mental, están escritas en piedra. Eso lo escribió Moisés en el desierto, fue una sola vez. A partir de ahí todas las leyes son perfectibles. Lo que discuto es si la verdadera intención del gobierno de Javier Milei es mejorar la atención de salud mental o pone en este tema, que parte aguas un poco, para que generemos esta discusión para no discutir otros temas. Pero a mí me parece que hay cosas que hay que discutir, hay cosas seguro que las familiares lo que dicen es cierto. Hay problemas de acceso. Ahora, el problema de acceso no se va a resolver con la ley, o por lo menos no solo con la ley. Entonces, si no hay un compromiso real de inversión, por ejemplo, la ley actual dice que el gobierno nacional tiene que apoyar técnicamente, económica y financieramente a las provincias. Esos tres aspectos los sacan de la ley. Ya no va a haber ningún apoyo, por lo menos por ley, que tampoco había, vamos a ser sinceros. Una cosa es que las leyes lo digan, otra cosa es que sucedan. Pero bueno, lo sacan de la ley. La ley es una ley que de verdad, que cualquier especialista de salud mental, nosotros estamos contactándonos con la OMS en este momento para que nos dé un informe escrito sobre cuál es su posición sobre las modificaciones y cuáles le parecen a ellos que pueden ser posibles o no. Pero a mí me parece que en este momento, si realmente queremos hacer y debiéramos querer, porque la salud mental es un problema, hacer algo por los argentinos y argentinas con este problema, es invertir más en formación de recursos humanos en esta área y en infraestructura y sobre todo modalidades de internación diferentes a los manicomios. Claro. Por ejemplo, casas de medio camino, salas de día, lugares de internación ambulatoria o de corta estancia, porque hace falta en la Argentina y en todas las provincias hace falta, ¿no?
Diputado, ¿ve al oficialismo con voluntad de discutir este proyecto? ¿Le consta que podría reformar algunas de los artículos que hoy tiene? Y también le pregunto por la red de instituciones que supuestamente la ley viene a saldar, si lo ve posible con mayor inversión. Mira, el oficialismo, como entró por Senado el proyecto, yo no tuve todavía contacto real sobre este tema, porque no sabemos bien qué va a salir del Senado, entonces, pero en lo habitual no tiene mucha voluntad de discusión. Así que no sé, creo que en este caso quizá lo haga, porque las discusiones también en el Congreso tienen que ver con el número, digamos. Si vos necesitas números para sacar una ley, te das a la discusión. Si tenés los números garantizados, la discusión es mucho más corta. Así que eso veremos. Y en cuanto a lo de las instituciones, me parece que es importante sumar a instituciones ONG que, por ejemplo, en el tema de adicciones, etcétera, están trabajando. Creo que esta ley es un poco, el proyecto de ley es un poquito más explícito en ese sentido, se expande un poquito más también en el tema de adicciones. Para mi gusto le falta todo el tema infanto-juvenil. La ley que hoy tenemos no dice nada del tema infanto-juvenil, nada. Y la ley que se propone para modificar tampoco. Claro. Y estamos diciendo que uno de los grandes grupos con afección es el infanto juvenil. Nosotros tenemos un proyecto de ley acá de la diputada mandato cumplido Carla Carrizo, del radicalismo, que era una emergencia en salud infanto juvenil. Que bueno, no lo pudimos nosotros sacar porque nunca tuvimos la voluntad del oficialismo del año pasado. Pero bueno, me parece que ludopatía, por ejemplo, tampoco está. Entonces me parece que podríamos darnos un tiempo, si la intención es real de querer no generar una cortina de humo, sino ni favorecer a algunos grupos frente a otros, me parece que podríamos darnos el tiempo de recharlar esta ley. El año pasado fue protagonista, diputado, de lo que fue el debate por la pediatría. Hay una emergencia en pediatría que se aprobó, se vetó, después se rechazó el veto. Y el tema no quedó muy claro, porque por un lado el gobierno se jacta permanentemente de haber dado grandes aumentos en el Garrahan. Si uno ve las cuentas del Ministerio de Salud, están todo el tiempo diciendo, bueno, el Garrahan, como que le entró la bala. Pero por otro lado, el proyecto que usted impulsó, la ley que está vigente, establece una asistencia a todas las guardias pediátricas del país, que son casi todas. El Garrahan es una Claro, de las nacionales. miles. Claro, sí, bueno, también creo que había una asistencia a las provincias en el proyecto. La idea era No sé en qué está eso. Claro, la ley decreta, y la ley está vigente, la emergencia en salud infantil, y eso generaba para el Estado Nacional y para los hospitales nacionales un aumento, o sea, una rectificación del salario a niveles por la inflación a partir de lo que cobraban en el 2023. Eso no se cumplió nunca. Si tuvieron un aumento significativo, porque se habían olvidado de aumentarle a la gente el Garrahan durante un año, entonces cuando les aumentaron significativamente, pero no alcanza a lo que dice la ley, y la ley era un poquito más extensa. Primero no era solo el Garrahan, por ejemplo, qué sé yo, el Hospital Posadas tiene una sala de pediatría, que debería estar involucrada en este tema, digamos, y no lo está. Son 6 o 7 hospitales. Claro, no más. claro. No, ahora el resto, la ley y que no tienen abarcaba, pediatría menos. Que tienen pediatría ¿la ley menos. no abarcaba el resto de la pediatría? No. Lo que sí tenía era algunos artículos en base, por ejemplo, al no pago de impuesto a las ganancias para guardias y horas extras, para todo el sistema de salud, que tampoco se cumplió. Porque ellos en realidad a la ley la bloquearon, dijeron que no tenían presupuesto y por lo tanto no la iban a aplicar. Hoy el Garrahan está volviendo a pedir una ley de emergencia. Yo he visto ahora hace poquito un video en donde los médicos del Garrahan vuelven a pedir que los volvamos a ir a ver, así que vamos a hablar con ellos. Pero acá el problema es Pero sistémico. ya está la ley, ¿cómo van a pedir otra? Y porque esta ley era una emergencia por un año. Ah, claro. Entonces lo que están planteando es o prorrogarla un año más o hacer otra, que igual hoy con la composición de la Cámara es mucho más complicado de hacer, y ni te digo si la vetan, de poder resolverlo. Eso prácticamente nos pone en una posición imposible, por lo menos por ahora. Y bueno, lo que pasa es que cuando sacamos la ley de emergencia en pediatría, nosotros fuimos con parte de la Comisión de Salud al Garrahan, hablamos con los médicos de todos los partidos, los libertarios creo que no fueron, pero casi todos los partidos fuimos, y la verdad es que volvimos con el proyecto de ley, pero la idea de la ley era básicamente dar un mensaje al Ejecutivo para que rectifique el tema salarial, porque se había olvidado de aumentar los salarios prácticamente. Bueno, no solo no lo hicieron, sino que tuvimos que sacar la ley, salió en las dos cámaras, la vetaron, tuvimos que insistirla y después no la aplicaron. Bueno, el tema de la salud que hoy vamos a tocar en la Comisión de Familia, en la Comisión... 12 horas. Sí, exactamente, de adicciones y de adultos mayores, en una conjunta, tiene que ver con estos temas, ¿no? Tiene que ver con
¿Cómo hacemos para que los médicos y las enfermeras y la gente que trabaja en salud sigan trabajando en salud cuando tenemos un gobierno que recorta en el Estado creyendo que todo es lo mismo en el Estado? O sea, como si un médico, una enfermera que hace guardia en un hospital fuera un burócrata de la casta que no es necesario. ¿Cómo hacemos para que los medicamentos lleguen a la gente? Los medicamentos en la Argentina, por constituciones provinciales, directamente los catalogamos como un bien social. O sea, es un bien que debe acceder. La OMS dice que hay un grupo de medicamentos esenciales que deben entregarse a la población, a los que pueden pagar, pagando, pero a los que no pueden pagar sin costo. El programa Remediar cumplía con estas tareas, va a dejar de cumplirla en septiembre, cuando se va a transformar en un mini programita de 3 medicamentos, cuando era un programa que daba 90 medicamentos. Entonces se acabaron los antibióticos, se acabaron los antiinflamatorios, se acabaron los medicamentos para el asma, queda solamente un medicamento para la hipertensión y uno para el colesterol. Entonces, eso, sumado al precio de los medicamentos, sumando a que las vacunas se compraron de menos, se distribuyeron tarde, se distribuyen mal, hay provincias que no les llegan, a otras que sí, las coberturas de vacunas en la Argentina están en la mitad de lo que deberían estar, va a generar un caldo de cultivo que con la crisis social que tenemos y la situación económica en general de la gente que la está pasando peor, porque en la Argentina hay un grupo que sí se está beneficiando con este modelo, pero el gran porcentaje de los argentinos no le alcanza el salario, se endeuda, vieron lo que es la tasa de endeudamiento y morosidad en las deudas, es muy preocupante porque esto es una bola de nieve, la verdad que nos preocupa. Y estamos acá para intentar que la gente viva mejor, así que nos preocupa y nos ocupa en ese tema, ¿no? Diputado, usted habló del caldo de cultivo social. ¿Es consciente de eso? ¿Le llega? ¿Usted al caminar la calle qué No tengas dudas, por supuesto. ¿Qué percibe? Cuando vos caminás las periferias de San Miguel de Tucumán y entrás a los barrios más carenciados de Tucumán, los comedores, por ejemplo, que dejaron de recibir apoyo del Estado Nacional y que viven aparte del apoyo en general de los estados provinciales, municipales, están desbordados de gente. O sea, este es el único país donde baja la pobreza y los comedores tienen cada vez más clientes. El único país del mundo donde baja la pobreza y el consumo en supermercados cae. Por eso, Argentina necesita ir hacia adelante. Nosotros tenemos que generar un país mejor para todos y ese es el gran desafío de la política, porque la política está para eso, ¿no? Y bueno, y ese es un desafío que construir entre todos, porque hoy nadie tiene mayoría suficiente en esta Cámara para hacer lo que quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a una mayoría importante para ir resolviendo estos problemas. Me parece que quiero dejar un mensaje optimista. Creo que la Argentina va a terminar saliendo de esta situación, de este experimento distópico que está haciéndonos vivir La Libertad Avanza, pero hay que trabajar para eso. Ahora, Pablo, vos mencionabas justamente este tema de las mayorías, de lo complejo también que fue el año pasado generar esa mayoría para insistir con las leyes vetadas y demás. El objetivo de la reunión de hoy es visibilizar la problemática con los más de 30 invitados que hay y también avanzar en algún proyecto, o sería algo quizás más testimonial. No, nosotros estamos trabajando con la vicepresidenta de la Comisión de Salud actual, que es la doctora Paladino, que actualmente es de nuestro bloque. Estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley importante, al estilo libertario, por decirlo así, o sea, con varios títulos, un proyecto importante. Una ley ómnibus. Una ley ómnibus, exactamente. Si les gusta la ley ómnibus, vamos a ir con una ley ómnibus que incluya muchos aspectos del tema de salud, impositivos para el sector privado, salir definitivamente del tema de la emergencia para las clínicas y sanatorios que se quedan con todo el IVA sin poder resolver el tema de, ustedes saben que las obras sociales, que son los principales clientes de las clínicas privadas en el interior, están exentas de IVA. Entonces, el IVA, que es un impuesto que uno va pasándole al próximo, queda con un crédito fiscal muy importante para clínicas y sanatorios que genera la imposibilidad de las clínicas y sanatorios de pagar a veces aportes patronales. Bueno, eso... avanzar definitivamente en la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, cambiar el sistema de PMO, cambiar el sistema de residencia, avanzar. Es una ley importante, nosotros creemos que es la base para una reforma sanitaria importante en la Argentina y no vamos a esperar a ser gobierno para presentarla, la idea es empezar a mostrar cuál es nuestra intención y bueno, ojalá podamos tener en algún momento de la gestión voluntad para que podamos forzar el tratamiento en la Comisión de Salud, porque ustedes saben que si no, no se va a tratar. Me interesa el tema PMO, el plan médico obligatorio. Siempre todos los dueños de las empresas de medicina prepaga dicen está mal hecho, nos hacen cubrir cosas que no corresponde, las obras sociales también, pero hablan en voz baja. ¿Cómo va a ser el PMO suyo? No, no es mío, ¿no? Bueno, si sale va a ser el PMO de los argentinos. Primero, hoy el PMO no tiene ley.
El Ajá. PMO actualmente tiene una situación de una resolución ministerial. Vamos a transformar una ley. Ese PMO va a ser un PMO en donde los ingresos y salidas del PMO van a estar a cargo de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Por eso es un combo de leyes, no es solamente el PMO, porque si no, no se puede. Y va a generar el piso exigible, digamos, para la seguridad social y las prepagas. Es decir, esto que está en el PMO es lo que es exigible para las prepagas y cosas. Lo que no está acá tendrá que ser por vía de excepción, digamos, ¿no? Esto hoy no está tan claro en la legislación actual. Para muchos jueces en la Argentina, el PMO se transforma en un piso, no en lo exigible, sino en un piso. Bueno, estas son las discusiones que hay que dar. Hoy en la Argentina hay, por ejemplo, viene un proyecto de ley, en salud es muy común decir que quiero incorporar tal enfermedad al PMO. O sea, los diputados incorporan enfermedades al PMO. Bueno, eso no tiene ninguna lógica. En cualquier país serio del mundo, de sectores públicos importantes, Inglaterra, por ejemplo, hay una agencia que hace eso. Y esa agencia da garantía de que ese tratamiento para esa patología, además de ser eficaz, seguro, que eso es lo que garantizaría el ANMAT, que también hay una ley ANMAT metida en ese paquete, que tampoco tiene ley hoy ANMAT, sea eficiente y costo efectivo para la seguridad social o el sistema público de salud de la Argentina. Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria, gracias por venir. Gracias a ustedes. Pausa, enseguida volvemos con más Orden del Día.